Continuamos con el panel sobre Congreso Abierto y sus desafíos, de la 6ª edición de la Cumbre Nacional de Estado Abierto. No olviden que estamos usando el hashtag Cumbre Estado Abierto en nuestras redes sociales. En esta ocasión, Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, moderará la sesión. Adelante, moderador. Tiene usted el uso de la voz. Pues primero, muy buenas tardes a todas y a todos. En respeto del tiempo planteado originalmente para este panel y también para beneficio de la audiencia, vamos a tratar de ser muy puntuales, muy directos, que mucho de lo que se converse aquí después se tiene que hacer afuera, que es la verdadera tarea, ¿no? Me da muchísimo gusto ser el moderador de este panel. El tema es un tema que quienes me conocen saben que pues desde México empezamos a impulsar al mundo en 2014, 2015. Ha tenido sus derroteros en territorio nacional, no siempre le ha ido bien, a veces se va a la deriva, a veces se confunde con otros conceptos, y es la idea de Parlamento Abierto. Y la razón por la cual llamamos desde ese momento Parlamento Abierto a la figura, insisto, de cuño nacional y que después se empezó a exportar a otros países, era para no confundirlo justamente con el nombre del Congreso, ¿no? Sabemos que tenemos 34 órganos legislativos en el país, pero no queríamos que se confundiera la figura, ¿no? Que la idea misma del Parlamento Abierto se confundiera con el Congreso Abierto. Fue totalmente intencional, ¿no? Y parte de la intención tiene que ver con la semántica. Mientras que el Congreso refleja la unión de cierto grupo de legisladores, el Parlamento es una práctica del Congreso también, ¿no? Y es la capacidad de dialogar, de interpelarnos, de bajo ciertas reglas democráticas construir soluciones para nuestro país. Congreso abierto o Parlamento abierto, escojan ustedes el de su preferencia. Lo importante es practicarlo, y practicarlo en dos ramas. Una es pues los niveles de transparencia y acceso a la información de cada uno de los órganos legislativos, el cumplimiento de la normatividad, pero el otro es abrir la casa para que el pueblo de México pueda entrar a ella y co-crear con sus legisladores las soluciones que requiere nuestro país. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Bueno, está en camino una senadora de la República en funciones, Alejandra Lagunes. Me da mucho gusto encontrarme con un diputado federal, con Braulio, y que compartimos temas y agendas que seguramente continuarán en los próximos años. Por supuesto, con la comisionada Blanca Lilia Ibarra, amiga de muchos años y además pues expresidenta de esta institución. Y también me da muchísimo gusto a quien acabo de conocer, pero espero a partir de ahora intercambiemos más que saludos, con José Luis Ros, de la Red Académica para el Gobierno Abierto, y quien ha viajado hasta México para participar de los trabajos de este espacio. Si les parece, no sé, Blanca, si estés de acuerdo, le damos primero la palabra a los invitados y después te paso el turno de la voz, salvo que se nos aparezca por acá la senadora Lagunes. Pero me gustaría empezar con la pregunta. Más allá de qué ha pasado con el Congreso abierto, con el Parlamento abierto, creo que la pregunta es ¿hacia dónde tenemos que movernos? Porque circulan por ahí muchas versiones de que la democracia participativa y la directa son monstruos horribles, ¿no?, que pueden deformar nuestro régimen político. Créanme, lo he leído de funcionarios en activo, ministros de la Corte, ¿no?, que les preocupa la democracia directa y la democracia participativa, que les parece que la representativa resuelve todos los problemas de México. Y habiendo trabajado tantos años para que el Congreso se abra a la cocreación con la comunidad, con la sociedad, pues me interesa saber hacia dónde va, ¿no?
no solamente qué experiencias tenemos o en qué países se han hecho experimentos o pequeñas políticas o incluso se han aprobado leyes, ¿no? Me gustaría escucharles sobre hacia dónde se está dirigiendo en un momento donde todavía está en crisis la democracia representativa. Datos del propio Congreso mexicano señalan que 75% de los electores no se siente representado por su legislador. Lo votó, pero no se siente representado. Y los experimentos, los esfuerzos para abrir la democracia directa o la participativa todavía parecen un monstruo que podría deformar nuestra república, según el dicho de varias personas. Braulio, ¿hacia dónde vamos en este tema desde tu curul, pero también desde tu partido? ¿Es una prioridad? ¿Importa ver cómo hacer que la democracia participativa y directa también sea parte del proceso legislativo? ¿Cómo lo ves? Me dicen los organizadores que tienes tú y todos los demás 4 minutos para disertar sobre este tema. Adelante, Braulio. Te presto esta. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias comisionada, muchas gracias a todos los presentes. Pues primero quiero expresar mi solidaridad para toda la gente que se ha dedicado al desarrollo de esta institución, que lo ha hecho bien y de buenas por mejorar el país, por mejorar nuestra sociedad. Entonces mi máxima solidaridad con el INAI, y no solo con el INAI, con Coneval, con COFESE, con IFETEL, con CRE, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con Mejoredu y ahora también con el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales. Decirles que en efecto hay una crisis, sin lugar a dudas, en la democracia en general y sobre todo el régimen de partidos, entendido como este esquema de democracia representativa. Y también hay un miedo a otros esquemas de democracia. Decirles que sin duda la democracia es un valor en sí mismo y también hay que ver cuándo este valor se debe privilegiar respecto a distintas cosas. Y lo digo porque pues ahorita está la discusión, por ejemplo, de elegir jueces. Y ante esta elección, pues lo que yo trataba de decir a los compañeros es por qué en el caso de los jueces en concreto podemos ir con cada función en específico, pero ¿qué hace que la democracia directa sea un método mejor para definir buenos jueces o buenas juezas, ¿no? ¿Por qué privilegiar eso respecto a un mecanismo en el cual, por ejemplo, se hagan exámenes de oposición de una manera abierta, inclusive que se convoque, por ejemplo, a los académicos, a las universidades, a las barras de abogados y a gente que participa en el Poder Judicial para efectos de hacer una examinación completa, una examinación que nos permitiría determinar la calidad de los jueces? Y, por ejemplo, ¿por qué no después de definir eso lo podríamos sujetar justo a una ratificación por el voto popular? Es decir, los modelos se pueden mezclar, se pueden establecer, pero siempre que tengamos un objetivo definido. Esto lo planteamos en los diálogos nacionales, antes de los diálogos nacionales, que fueron los que empezaron a partir de que después de las elecciones hubieron los diálogos de la simulación, le llamamos nosotros, y decimos no participar. Y en efecto fueron de la simulación, también lo llamaban Parlamento Abierto porque no se cambió nada. Y creo que ahí entra algo que lo voy a ligar con el tema de democracia participativa y directa, donde creo que podríamos enfocarnos, que es con otro esquema de democracia deliberativa. El Congreso mexicano te dice, oigan, pues miren, ya invitamos expositores, ya hablaron, pero pues ni modo, pues ya los escuchamos, pero el dictamen sigue igual a la iniciativa. O te dicen, vamos a cambiarlo, como hicieron en este caso, pero vamos a meter una reserva que regresa realmente a cómo estaba la iniciativa. O podrían sostenerse, pero explicar por qué, ¿no? A ver, la idea que presentó tal persona no me gusta, no me llama la atención, no me parece correcta y por lo tanto nos vamos a mantener en la propuesta original. Se vale, pero siempre explicando. Y creo que lo que ha afectado el régimen democrático en general, pero también estos ejercicios de Parlamento Abierto, es el tema de la deliberación democrática. Es el discutir con el distinto, darse ese espacio de entendimiento, de propuestas serias, de reglas razonables y de propuestas
razones públicas que decimos que justo podrían ser defendibles en un esquema público para efectos de hacer la mejor política posible, la mejor ley posible, la mejor consecuencia del acto que estemos haciendo posible, inclusive la votación. Hay académicos muy serios que hablan de la deliberación democrática previa a las votaciones, porque lo que pasa actualmente, y creo que lo hemos vivido todos y hemos sido víctimas de ellos, es que cada vez hay más estas cámaras de eco, hay estos sistemas en los cuales uno se comunica únicamente con quienes piensan igual a nosotros, y entonces pues refuerza simplemente los argumentos, en vez de justo entrar al conflicto, entrar al contraste y de ahí ir entendiéndonos. Y también esto pasa por recuperación del espacio público. Si tenemos un país tan dividido, si tenemos un país fraccionado, de hecho muchos vivirán o vivieron, yo viví en un fraccionamiento antes, pues es este espacio de hasta aquí convivo, hasta acá ya me refugio, y pues eso realmente va rompiendo el tejido social, va la posibilidad de comunicarnos, de entendernos, de razonar en conjunto y permitir justo que el diálogo, que el contraste nos enriquezca y no nos debilite. Creo que puntualmente la deliberación democrática nos puede ayudar en cualquier esquema de democracia, porque justo nos da estas otras bases para tener un mejor entendimiento hasta de cada uno de nuestros propios prejuicios. Y creo que hay otro tema que es delicadísimo que estamos viendo en el ejercicio de Congreso abierto, que es la simulación política. Decir que se gana algo cuando se gana más, o que hay el apoyo por acá, que hay por otro tipo de consideración, como si eso fuera algo que no pudiéramos hablar abiertamente, ¿no? Y como algo que se tenga que negar. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, había al menos pues mucho esquema de outsourcing, ¿no? Como si no se requiriera justo en esa institución. Y hay en muchas instituciones, yo lo estoy hablando abiertamente, pero creo que es algo que entre quienes toman decisiones simulan que todo está bien, cuando realmente no lo está, hasta en su propia casa. Y eso pasa también en el esquema de simulación política, en el debate político. Ustedes pueden ver cualquier sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, cualquier sesión de las comisiones inclusive, y eso sí me atrevo a decir en esta legislatura, porque es en la que participo y en la única que he participado, en la cual no se cambia absolutamente nada. Lo que se discute no se confronta públicamente, y lo que te dicen es que ya se aprobó el dictamen en estos términos, se acordó en otro lado que no es en este Congreso, porque en el gobierno federal se definieron ciertas cosas y eso ya no se puede modificar. Eso pues realmente no abona. Y además otra cosa que fue terrible en la Cámara de Diputados, y es así, es nada más de esta legislatura, es el tema de las sesiones semipresenciales. Es decir, que los diputados en ciertas sesiones no tienen ni la obligación de ir al Pleno. ¿Y qué permite justo la presencialidad del Pleno? Pues es escuchar al otro. Si uno está conectado, hemos visto imágenes penosas todos de gente que va o en su carro, o está en una playa, o está en su sofá, y pues realmente se desconecta, apaga la cámara y nada más cuando se requiere votar ya la prende y dice a favor o en contra. Y esto pues realmente es algo que tenemos que ir pues limpiando, porque sí, la simulación política está muy generalizada y tenemos que irla combatiendo poco a poco. Orgullosamente, y lo digo ahí, Movimiento Ciudadano fue la única fuerza parlamentaria que se posicionó en contra de la semipresencialidad. Se requiere 2/3 partes para modificar el reglamento, y ojalá la nueva legislatura, la 66ª legislatura, lo tome en serio, porque no ayuda ni a la mayoría ni a la minoría, y no ayuda, por supuesto, al pueblo de México. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Braulio, muchas gracias. Bueno, además de darle la bienvenida a la senadora Lagunes. Alejandra, ¿cómo estás? Déjame retomar un punto que haces solo para dejarlo sobre la mesa. Suenan igual, pero no son lo mismo. El Parlamento abierto que se hace por cocreación supone que sociedad y gobierno se siente a la mesa a través de su Congreso para discutir. Yo me acuerdo que nos tocó en 2015 en la reforma anticorrupción, fueron 447 artículos que discutimos co-creamos
fueron 7 leyes, 2 leyes generales, 5 leyes secundarias, y todavía de pasadita en la Cámara de Diputados co-creamos el tema de la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? Y lo que describes, Braulio, que creo que es esta idea de que, yo no sé si alguna vez los han invitado a un parlamento abierto, pero si no, pueden desmentirme con mucho gusto, pero cuando te invitan dice a favor o en contra de la iniciativa, ¿no? ¿Cómo? No, pues yo no soy parlamentario, yo no formo parte de un grupo político, ¿no? Como especialista en una materia puedo coincidir con el artículo 4 de la iniciativa presentada por Morena, con el artículo 16 de la presentada por, voy a citar al PRI, o por la 24, ¿no?, de la iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano. Es absurdo que te inviten a favor o en contra de una iniciativa, pues si no estás reproduciendo la práctica parlamentaria fuera al invitar a otros. Lo que quieres es escuchar probablemente lo que no cabe dentro de los grupos parlamentarios, ¿no? Entonces suenan igual, pero no son lo mismo, y como lo invocaste, me tomé la libertad de hacer esa distinción, porque esa es la crítica que se le hace al Parlamento Abierto, además de que no es vinculante o no se toma en consideración, sino que tú no puedes como experto, como ciudadano, como organización tomar partido. Para eso están los partidos. Tú eres la sociedad civil o tú eres la academia por muchas otras razones, y has decidido hacer tu vida profesional y política desde otro lugar de nuestra sociedad. Como estoy invocando a la academia, y está aquí sesionando en México la Raga, José Luis, tienes la ventaja de estar a 11,000 metros sobre el nivel del mar, porque no estás metido en la grilla cotidiana de nuestro país. ¿Hacia dónde va el Parlamento Abierto en el mundo? Georgia sé que va para atrás, ¿no?, con la ley que prohíbe a las organizaciones civiles actuar públicamente y restringe su financiamiento. En Georgia fue, digamos, una de las discusiones más importantes. ¿Dónde estás viendo señales positivas para inspirarnos en términos de apertura del Congreso? No de transparencia, ¿no?, porque eso finalmente es cumplimiento, ¿no? ¿Cumples o no cumples con la ley? Nuevas prácticas democráticas que sientas que están transformando o revitalizando los congresos y enfrentando la crisis de la democracia representativa. Adelante, José Luis, 4 minutos. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros de panel, y muchísimas gracias a esta casa señera, en la que es un gusto y un honor participar. Yo vengo de España, y en España, cuando se habla de órganos de control que sean referentes y a los que haya que imitar, a los que haya que seguirle los pasos en América Latina, normalmente se habla de 2, del INAI y del Consejo para la Transparencia de Chile, pero principalmente del INAI. Esta casa es la mayor referencia iberoamericana de defensa del derecho de acceso y de la transparencia, y para mí es un auténtico honor estar aquí, y espero que no sea la última vez en la que estoy aquí, y que haya muchas más cumbres de Estado abierto del INAI. Ojalá que sí. Lo que quería aportar, humildemente, antes de estar en la mesa, reflexionaba y revisaba los 10 principios de 2015. Y me parecían, bueno, interesantes, porque igual están superados, están algunos como muy manidos. Hablábamos antes con Óscar Oslad y Esther Kaufmann que estamos hartos de hablar de apertura, transparencia, participación. Lo repetimos tantas veces que a veces nos suena como que ya está superado, pero cuando revisaba esos 10 principios de Parlamento Abierto, me he dado cuenta rápidamente que nada más lejos de la realidad, que no lo tenemos nada superado, y que tenemos que seguir defendiéndolos en el 2024 como en el 2015. Se hablaba allí de transparencia, que está, bueno, es evidente, de participación ciudadana, co-creación de normativas en los parlamentos. Se hablaba, por supuesto, de rendición de cuentas, de que los diputados, los senadores, senadoras y diputadas sean íntegros y digan lo que hacen y por qué lo hacen, y digan qué podrían haber hecho y por qué no lo hicieron, etcétera. Que haya monitoreo ciudadano, pero también de otras cuestiones como la colaboración. Y aquí pongo un ejemplo.
colaboración con los ciudadanos, con las empresas, con la sociedad civil, en la creación de mejores normativas, de mejores leyes. Voy a poner un ejemplo que fue uno de los premios en 2023 de la OGP, que fue a Aragón, el programa Gobierno Fácil. Y ahí lo que hicieron, Aragón es una provincia de España, una provincia del interior de España, no muy grande en población, sí grande en territorio, un poco despoblada, de esa España vaciada que decimos, que está un poco despoblada. Y lo que hicieron es trabajar con 100 personas discapacitadas la mejora en la lectura fácil de reglamentos, de los planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto subnacional, de leyes y también de sentencias que afectasen a los derechos de estas personas. Este tipo de políticas, desde luego, tenemos mucho camino por delante. También quiero poner un ejemplo bastante destacado a nivel nacional, sobre el que me tengo que quitar el sombrero, porque en la red académica de Gobierno Abierto los hemos premiado en 2 ocasiones, en 2 ediciones, y es el Parlamento de Guanajuato, que a nivel subnacional está haciendo una labor fantástica. Por aquí estaba charlando antes con algún compañero de Guanajuato. Hay grandes acciones, hay un gran capital social en México y sois referentes en todos estos temas. Lamentablemente, a día de hoy también sois referentes en la reducción o en ir para atrás, en el posible retroceso en estas acciones, y por eso creo que tenemos que estar vigilantes. Pondría otro ejemplo, otros 2 puntos. El penúltimo que pondría es que hay que promover el Estado abierto. Hay que publicitar, si se quiere, desde un punto de vista marketingiano, el Estado abierto. Porque estas acciones de Estado abierto, transparencia, derecho de acceso, participación ciudadana, muchas veces son cuestiones que afectan a muy pocos o que le interesan a muy pocos. Tenemos que entender, tenemos que reconocer un desinterés racional en la mayoría de las personas que están pensando en el colegio de sus hijos, la sanidad de sus familias, su trabajo y su vida cotidiana, y no en visitar páginas web y no en ver qué cobra o qué hace un diputado. Pero tenemos que intentar seducir a la gente de a pie, a las personas de a pie, en que esto les afecta, en que esto cambia sus vidas, en que esto puede mejorar o afectar mucho sus vidas. Y es cierto que quizá no lo hemos conseguido hasta ahora, no lo suficiente. Por eso pongo el acento en que es muy importante publicitar los mecanismos de derecho de acceso. Y mira, yo voy a hablar en último lugar del último punto de esos 10 principios que decíamos en 2015. Y decían promover legislación sobre gobierno abierto. Ya diríamos promover legislación sobre Estado abierto. Que los parlamentos abiertos sean también promotores de esa legislación. Y en realidad vemos que no lo son lo suficiente, y estamos ante esta situación hoy en México. El legislativo tiene que ser un contrapoder del legislativo, tiene que controlar al legislativo, no tiene que darle palmas al legislativo en todo lo que haga, ni aprobar todo lo que diga, sino que tiene que alimentar el debate sano, constructivo, democrático sobre las políticas que impulsa o que promueve el Ejecutivo. A día de hoy eso pasa. Bueno, eso lo tienen que decir ustedes, que son los testigos de lo que está pasando hoy en México, no yo. Pero parece que no lo suficiente. Defender el Estado de Derecho, muy importante. Defender los derechos humanos, muy importante. El derecho de acceso es un derecho humano. Si se está proponiendo eliminar órganos que defienden el derecho de acceso, igual no se está defendiendo lo suficiente este derecho humano. Y además, y esto quiero ponerlo de relieve, mañana creo que vuelvo a intervenir en otra mesa y voy a presentar estos datos. Los órganos de control independientes mejoran la gestión del derecho de acceso. Yo lo he demostrado en España, por lo menos con datos estadísticos, y creo que esto pasa en todos los países del mundo. Cuando hay órganos garantes independientes, el derecho de acceso se protege más, se protege mejor. Parece tautológico, pero digo, está demostrado con datos. Entonces, para mí un Parlamento abierto es el que promueve políticas de gobierno abierto, de Estado abierto, y el que, si encuentra alguna dificultad o alguna ineficacia o algo que mejorar en órganos de control, por ejemplo, en órganos de gobierno, en órganos, en instituciones públicas, lo que debe hacer es mejorarlas, reformarlas y no eliminarlas. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Decía Javier Cercas este domingo en El País Semanal que en realidad no estamos en presencia de populismos, sino de nacionalpopulismos. Y hacía el contraste con los fascismos, con la buena pluma que tiene Cercas. Y lo que parecía muy interesante es que a veces, cuando entramos en esta etapa de nacionalpopulismos en el mundo, ya no quieres saber cuáles son las mejores prácticas internacionales, ni siquiera si como este órgano está bien evaluado o hay evidencia de la calidad de su trabajo, porque quieres regresar a la autorreferencia y a la cámara de eco, Braulio, ¿no? Te quieres escuchar a ti mismo. Ya no importa si realmente estás haciendo la diferencia más allá de tu tierra, como lo ha hecho el INAI, incluso la legislación mexicana, y ahora qué amable en revisar estos principios que, nada más para que ustedes sepan cómo se hicieron, también se hicieron como co-creación, pero de la sociedad civil. Fueron 10 organizaciones de la sociedad civil que a propuesta de Transparencia Mexicana revisaron un conjunto de principios que deberían de regir esta figura en el mundo y en México, y que llegamos a un acuerdo incompleto, como todos los acuerdos, imperfecto, en el año 2015, y que todavía, ahora que haces memoria, resuenan, ¿no? ¿Por qué planteamos esos temas hace casi 10 años? Ni modo, estamos en el tiempo de los nacionalpopulismos, ¿no? Donde todo lo que importa es uno. Me siento muy orgulloso de saber que México fue y podría seguir siendo referencia internacional, pero ya a veces en estos contextos ya no importa, ¿no? Todo es autorreferenciado, ¿no? Alejandra Lagunes y yo nos conocemos desde su paso por el Ejecutivo. Estás terminando la encomienda, ¿no?, de ser senadora de la República. Conoces bien estas agendas, conoces bien otras como los temas tecnológicos. La pregunta que nos hemos planteado, para no entrar solo al detalle de los 10 principios y su vigencia una década después, es cómo enfrentamos la crisis de la democracia representativa utilizando experiencias análogas al Parlamento abierto, o cuál es el futuro que tú prevés para esta figura. Creo que estamos obligados a sacar el periscopio y mirar hacia adelante, porque hacia atrás a veces solo queda la nostalgia. Y como yo no soy nostálgico, la verdad es que lo que me preocupa es qué nuevo régimen vamos a construir entre todas y todos. Adelante, senadora Lagunes. Muchas gracias, Eduardo. Blanca Lilia, comisionada querida, ¿cómo estás? Braulio, José Luis, qué gusto saludarte. Comisionado presidente Adrián Alcalá, muchísimas gracias por la invitación, y a Jaime Cerdio, felicidades por esta iniciativa. Pues yo sí soy nostálgica, pero soy práctica. Y yo quisiera que no olvidemos que hace más de 10 años que se empezó a hablar de gobierno abierto. Y de gobierno abierto con todas sus patas, ¿no? Con el Parlamento abierto, con el Poder Judicial abierto, es decir, todo el gobierno abierto. Y estuvimos juntos en esos momentos, muchos de los que están aquí, Eduardo, tú y yo hicimos un gran trabajo para que México fuera líder. Tú y yo, junto con mucha gente, pero nos sentamos en la mesa, y en esas mesas de debate real, de apertura real, no simulaciones. Y yo quisiera empezar por ahí. ¿Dónde veo el gobierno y el Parlamento abierto? En una simulación. La realidad es que yo estuve en el gobierno y hoy estoy en el Senado, y esta palabra de Parlamento abierto debería de irse al spa a tomar un descanso, porque además de que se usa para todo, se usa porque invitas a 100 personas, 50 personas, o sea, todo es Parlamento abierto, ¿no? Ahora todos los eventos en el Senado y en la Cámara de Diputados son el Parlamento abierto para hablar de esto, para hablar de esta iniciativa, y no hay nada más falso que eso. Es completamente alejado a lo que realmente es un Parlamento abierto. Y sí me gustaría como hablar de el Parlamento abierto. Es en sus orígenes, en su corazón, es transparencia, es rendición de cuentas, es participación ciudadana, y es usar la tecnología para que esto pase.
Y eso no está pasando hoy en el Parlamento. Hoy en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados no hay una transparencia, no hay participación ciudadana, no hay rendición de cuentas y no hay uso de la tecnología para hacer que esto pase. Se hacen reuniones como esta, es como si decimos que esto es un parlamento abierto o que esto es un evento de gobierno abierto. Y la realidad es que eso no está pasando. Y me preocupa porque el gobierno lleva mucho tiempo, más de una década, y por eso es que surgió este concepto de gobierno abierto a nivel global, y hay una alianza de gobierno abierto a nivel global, porque los gobiernos están pasando por una crisis real. Esta crisis es que los ciudadanos ya no nos creen, que los ciudadanos ya les da un poco de flojera las discusiones, el debate, esta participación falsa. A mí hay mucha gente de varios sectores que me dicen, nos llaman a los eventos, nos dicen que participemos y nuestros comentarios nunca son tomados en cuenta en las iniciativas. Entonces, termina siendo esta simulación de parlamento abierto. Entonces, ¿qué veo? Veo que es necesario implementar el parlamento abierto. O sea, nunca se ha implementado. La realidad es que llevamos 10 años diciendo que estamos haciendo parlamento abierto, pero no haciendo parlamento abierto, y me parece que es una falta de respeto para la ciudadanía. Y es una gran deuda, desde como senadora lo digo, y acabo de presentar una iniciativa para reformar el reglamento del Senado. Se llama Parlamento Abierto y Modernización del Senado, donde realmente se implementen los principios del Parlamento Abierto. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de hacer política ya, Eduardo. Ya no hay otra forma. Ya el desgaste de los sistemas están agarrados con hilos. La ciudadanía está muy molesta y hoy la ciudadanía está empoderada. ¿Con qué? Con tecnología. Entonces, creo que sí vale la pena hacer una autocrítica real y ponernos a trabajar de una manera muy diferente en la forma que estamos haciendo política. Esta iniciativa que presenté lo que busca es que, y digo, aquí voy a leer más o menos lo que busca es publicar en tiempo real. Durante las sesiones se deberá publicar en el sitio web y en redes sociales la asistencia de los senadores, su participación en votaciones, las reuniones que tienen, ausencias en formatos accesibles y descargables. También publicar las iniciativas y si se dice que van a ser en Parlamento Abierto, tienen que tener la participación ciudadana, es decir, la iniciativa se publica en formato digital y ahí es donde se tienen los comentarios. Cualquiera podría comentar sobre la iniciativa. Y si no vas a incluir esos comentarios, tienes que decir por qué no se van a incluir esos comentarios. Y entonces, eso es Parlamento Abierto. Informes públicos, establecer informes como los de gasto, administrativos, publicarse de manera íntegra, también en formatos abiertos, simples y para que los ciudadanos puedan entenderlos. También las iniciativas tienen que tener un lenguaje ciudadano, es decir, tenemos la iniciativa con lenguaje legal, pero también tiene que tener una traducción a que cualquier inclusión. La inclusión es otro de los elementos del Parlamento Abierto. Cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier niño o adolescente tiene que entender qué es lo que estamos haciendo. Difusión de la información. Tenemos también que tener un plan de acción, como lo había hace 10 años, un plan de acción con objetivos, con responsabilidades, ya voy a acabar, y con avance de esos objetivos, y un comité de transparencia que revise este plan de acción. Gracias, senadora. Bueno, yo estoy obligado a revisar la iniciativa, así que espero que rápidamente la pueda acceder a ella. Me imagino que cumple con estos principios también. Hay una coincidencia entre lo que planteó Braulio y lo que planteas, Alejandra, que me gustaría enfatizar, que es si uno va a pedir la opinión técnica de alguien, tiene que fundar y motivar por qué no la está considerando en la iniciativa, ¿no? Y me parece que es un tema crucial para lo que venga en la discusión.
Y la otra es, entiendo que ustedes pertenecen a grupos parlamentarios y que en lo individual pueden presentar iniciativas respaldadas por sus grupos. Pero otra experiencia de Parlamento Abierto poco conocida en México ocurrió en la Cámara de Diputados y se llamaba el Caucus Legislativo Anticorrupción. Y digo que es poco conocida, pero la verdad es que fue un experimento muy interesante. En paralelo a la legislatura, se utilizó esta figura del caucus, que es una expresión francesa para describir grupo y que en la democracia estadounidense se ha vuelto muy frecuente porque hay caucus por temas, como nosotros decimos, grupos de trabajo u otros, pero se reunió durante toda la legislatura los días miércoles de 8, y cuando diga esto, Braulio no me va a dejar mentir, los días miércoles de 8 de la mañana a 11 en el Salón Espejos o como se llame ahora, ¿no? En alguno de los salones, llegaban puntuales los legisladores, eso es lo que no me vas a creer, ¿no? Llegaban a las 8 de la mañana y pertenecían a todas las fuerzas políticas del país. Era un grupo que cruzaba entre fronteras. Incluso algún día Cecilia Romero, que presidía la Comisión de Transparencia, me habló y me dijo, oye, me estás desbancando mi comisión de transparencia. Y dije, no, estamos construyendo técnicamente para que sea mucho más sólido el trabajo que se haga en comisiones y no se pierda en las tácticas parlamentarias donde te pueden quitar un turno para hablar o impedirte el participar. A lo mejor hay que empezar al revés ahora, con un caucus legislativo para el Parlamento Abierto, donde legisladores, exlegisladores, especialistas, nos reunamos sistemáticamente para ir definiendo estas y otras prácticas, Alejandra, que podrían cambiar a los 34 órganos legislativos del país, porque no solo estamos hablando del Congreso de la Unión, ¿no? Y creo que eso es importante. Y a lo mejor es un caucus, es un espacio donde los aprendizajes pasados, los legisladores en activo, sin perder tiempo, ¿no?, de las muchas y complicadas discusiones de su grupo parlamentario, puedan avanzar temas más allá de la coyuntura inmediata. Y eso lo conecto con algo que mencionó José Luis, para darte la palabra, Blanca. A mí hay otra figura de Guanajuato que me parece todavía más interesante que la de Parlamento Abierto, pero está conectada. Solo 2 países en América Latina, creo que Panamá lo está intentando, pero no con demasiado éxito, es el Congreso de las Mujeres y los Hombres de Chile y es el Congreso de Guanajuato, han impulsado la evaluación de impacto legislativo en 2 modalidades, ex ante y ex post. ¿Qué quiere decir esto? Alejandra, me voy a tomar una libertad por los muchos años de debatir que tenemos. Que, por ejemplo, antes de presentar una iniciativa, debería de pasar por una evaluación del impacto que va a generar. No solo el presupuestario, que además no se cumple, tú lo sabes bien, ¿no? Todos los impactos, ¿no?, sociales, etcétera. Y si no es posible, puedes hacer una evaluación ex post, ¿no? Dices, oye, esta ley está vigente. Antes de empezar el proceso legislativo, evaluemos por qué no funcionó. No solo propongamos remedios, porque para quien no lo sepa, tenemos un problema gravísimo de inflación legislativa. Sí, es un deporte presentar iniciativas, algunas con mérito, otras no. Pero creo que la figura de Guanajuato es una figura que no hemos explorado, salvo en una comisión, en la Comisión de Asuntos Hídricos del Senado de la República, que solicitó para la iniciativa de reforma a, Ley General de Aguas, solicitó una evaluación de impacto legislativo promovida por la senadora Gloria Ramírez y también por el senador Herrera de Querétaro. Pero lo que creo es que en esta oportunidad, Alejandra, que planteas, también está reinventar lo que concebimos que es o no. Yo creo que la evaluación de impacto legislativo es una pieza central para mejorar la calidad, y entonces la consulta
es una consulta vinculante, no es una consulta, no es una audiencia, no es un foro, ¿no? En fin, nada más quería conectar algunos puntos porque sé que me va a decir o Jaime o Ricardo en cualquier momento que se comieron nuestro tiempo los de los paneles anteriores y que nosotros vamos a tener que corregir su deficiencia en este panel. Blanca, a ti te tocaron los años luminosos de estas discusiones y ahora los momentos con claroscuros, a veces más oscuros que claros, sobre estas materias. Desde tu muy privilegiada posición, ¿hacia dónde debe de ir la discusión de Parlamento Abierto? Muchas gracias, un lujo estar entre legisladores que respeto y aprecio mucho. Gracias también José Luis, Eduardo, comisionado presidente, muchas gracias. Miren, escuchaba esto y me hacía recordar dos grandes momentos del pasado de mi vida. El primero tuvo que ver con el Congreso del Estado de Puebla, que en el 2003 inició los foros para la construcción de la primera ley de transparencia del Estado de Puebla. Y entonces dijeron, en ese entonces los legisladores, por cierto, ahí estaba uno que hoy va a ser gobernador, que se hicieran foros de Parlamento Abierto para escuchar lo que la gente pensaba, los especialistas, los académicos y los periodistas para crear una ley de transparencia en Puebla. Y bueno, pues hubo de todo, ¿no? Hubo de todo porque algunos periodistas decían que era una ley mordaza. Fíjense nada más, estoy hablando de que esto sucedió hace más de 20 años, ¿no? ¿Qué pasó? Que acabó el Congreso del Estado contratando a un académico para que les formulara la iniciativa de ley. No cumplió el objetivo, se hicieron los foros en 4 o 5 municipios importantes del Estado de Puebla y acabó haciéndola un académico. ¿Qué pasa ahora, 20 años después? Es más, me voy a regresar hace 10 años, cuando llegué a la Dirección General del Canal del Congreso, que se utilizaba por las y los legisladores el término de Parlamento Abierto al canal de televisión del Congreso para decir que ellos estaban haciendo Parlamento Abierto porque se transmitían las sesiones del Pleno o de algunas comisiones. Entonces, llego al punto que ya se han referido los legisladores, tanto Braulio como mi querida, y además somos egresadas de comunicación, también la senadora Lagunes y yo, donde se advierte, se piensa que el Parlamento Abierto tiene que ver con una comunicación del emisor al receptor, y ahí termina. Y esto, sin duda, es una concepción simulada, equivocada y tramposa de lo que tiene que ver realmente con una función sustantiva desde el Parlamento. Y tiene que ver esto justamente con lo que nos refieren algunos estudios, por ejemplo, del INEGI el año pasado, donde la confianza entre las y los legisladores de la sociedad hacia ellos es de apenas el 42%. En efecto, lo decía el diputado Braulio, la senadora Lagunes, pareciera que más bien es una simulación política, porque entonces, si bien han evolucionado en abrir foros, debates y algunas otras fórmulas para escuchar a la población, tampoco se materializa eso que puede aportar la sociedad para que en efecto en los debates parlamentarios, más allá de que se justifiquen las acciones y decisiones que se adoptan para formular leyes, desde las iniciativas y después las leyes, no se ve consagrada esa opinión pública, esa valoración y también esa evaluación de impacto que tú refieres, Eduardo, en lo que surge posteriormente bajo la línea, muchas veces, de quien encabeza el grupo parlamentario. No es de ahora, lamentablemente esto ha venido ocurriendo y es donde encaja muy bien el debate que hoy se da en esta cumbre de Abramos México hacia un Estado abierto. ¿Dónde estamos parados y a dónde queremos llegar? Y realmente qué es lo que esperamos y deseamos de nuestros parlamentarios.
Hemos hecho en el INAE diversos observatorios con instituciones académicas. Al final del día, los 3 que me ha tocado a mí como comisionada, pues llegan a la misma conclusión. Tiene que haber, entre otros elementos, transparencia, rendición de cuentas y, desde luego, participación ciudadana. ¿Qué es la transparencia? Transmitir los debates de una sesión de pleno. ¿Eso es transparencia? Es transparencia cumplir con las obligaciones de transparencia y publicarlas en Internet? ¿O es transparencia realmente explicar y justificar, motivando genuinamente cuáles son las razones que hay detrás de una iniciativa y hacia dónde se quiere llegar? ¿Qué es la rendición de cuentas? ¿Dónde están esos mecanismos auténticos de participación ciudadana? ¿En qué momento se escuchó a la gente? Creo que este debate, sin duda, y este es un reto que nos obliga a todos, hoy quizá desde esta silla como comisionada, pero mañana como ciudadana, en donde tenemos que activar una mayor participación en los asuntos públicos, pero también una mayor exigencia social. Y desde luego, esta rendición de cuentas que no se circunscriben los legisladores, que año con año hacen un informe en su estado o en algún auditorio, convocan a un número de gente y leen pues cuántas iniciativas presentaron, cuántas veces subieron a debatir algún punto. Creo que esto involucra sin duda acciones mucho más concretas y muy específicas que genuinamente abran a la crítica, a la opinión y al escrutinio público el debate parlamentario. Yo me quedo en esta primera intervención hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Y antes de dar paso a una reacción relámpago, porque sí, efectivamente, Jaime y Ricardo me están escribiendo, de una reacción relámpago del panel, déjame retomar también un punto que haces y que yo, sin nostalgia, pero reconociendo dónde estaba el estándar, tiene que ver con el papel del canal del Congreso, el otro papel que también jugó. Cuando se discutieron por co-creación, para evitar el SPA, no era el Parlamento Abierto, pero no el del SPA. No el del SPA, el real. Cuando se discutieron por co-creación las reformas que dieron lugar a la Ley General de Transparencia, que dieron lugar al paquete anticorrupción, el canal del Congreso cumplió una tarea central, que era transmitir cada una de las reuniones de trabajo de la coalición que impulsaba la reforma para que todo mundo supiera qué estábamos discutiendo y que no hubiera en lo oscurito. Fue una tarea complejísima. Les decía hace un momento que discutimos simultáneamente, una reforma constitucional, 2 leyes generales, 5 leyes secundarias e incluso la miscelánea penal. Y siempre se privilegió que lo que se transmitiera no era el acto político o simbólico, sino la deliberación entre los especialistas y nuestros representantes populares, entre los sectores social, académico, empresarial. Y yo creo que hoy nos hemos movido al TikTok más que a la posibilidad de transmitir las deliberaciones. Retomo otra vez el punto de la democracia deliberativa. Es un diálogo que solo de nombre circular, ¿no? Es un monólogo vía TikTok, ¿no? Y no hay deliberación. Entonces, gracias por traerlo a cuenta con otros temas también. Les quiero pedir una última reacción y quiero que pues tratemos de ser acuciosos en términos de la invitación a recortar tiempos, pero también creo que sensatos en términos de plantear una sola cosa que tendríamos que hacer mañana si queremos llevar
voy a decir a la cocreación más que al Parlamento abierto, si queremos llevar a la cocreación de vuelta a nuestros órganos legislativos. Si les parece, ya sé que es aburridísimo seguir el mismo orden, pero por razones prácticas lo hacemos. Si les parece, una cosa que tendríamos que hacer mañana y que ojalá varios de los que nos acompañan hoy estén dispuestos a ser voluntarios y a entrarle a desarrollarlo, porque si no, no va a ser auténtico Parlamento abierto, va a ser un grupo de personas como las de siempre, que están haciendo lo de siempre. Una sola cosa, Braulio, que tú harías mañana para revitalizar este tema. Bueno, primero, creo que la sociedad va más rápido que sus partidos políticos y la sociedad va más rápido que sus congresos. Entonces, si no entendemos esto y no hacemos los ajustes necesarios para ir al ritmo de la sociedad, pues realmente cada vez va a ser menos interesante, cada vez va a ser menos representativo, tanto los partidos políticos como las bancadas en los distintos congresos, y esto requiere una reforma sin lugar a dudas. Y creo que pasa por modificar las reglas ya de ya. ¿Y a qué me refiero? Pues si la mayoría define qué se discute, cuándo se discute, por cuánto se discute, pues es muy difícil que justo haya un tránsito y haya una discusión de ideas. Y sobre todo que si también la mayoría se arroja, y digo cualquier mayoría, si la mayoría se arroja el derecho de decir esto sí, esto no, sin necesidad de rendir cuentas, pues lleva a pues la nulidad, digamos, de cualquier expresión más que la que ellos están convencidos. Yo digo, cuando uno va a pedir un consejo y se lo dan, pues uno lo sigue o explica por qué no lo sigue. Es el mínimo respeto, porque pues al fin y al cabo estás pidiendo el consejo a alguien. Si le estás pidiendo a un especialista, a alguien que crees que conoce más de cualquier tema, cuestiones personales, algo que crees que te va a solucionar, y esa persona se está tomando el tiempo de responderte algo que a ti te interesa, lo mínimo es decirle por qué vas a seguir su consejo o no lo vas a seguir. Y eso pasa también por una manera en que nos conducimos, pero creo que normalmente lo hacemos. Eso lo tenemos que llevar al ámbito de la discusión pública. Creo que el tema de las redes sociales afecta, pero también beneficia, y tenemos que entender en qué mecanismos para que esto pueda suceder. La respuesta concreta a qué haría yo, creo que sí es poner en práctica básicamente el Parlamento abierto. Es decir, esto, que si se invita a alguien, que si se discute en pluralidad, que si se construye en este sentido, nos debemos de escuchar, nos debemos de responder y después ya votar. Pero si ya decidimos qué votar antes de que todo esto suceda, pues realmente nada más es gasto de recursos humanos, tiempo de la gente y recursos públicos por todos lados. Y reitero con lo que inicié. Se hicieron diálogos de la simulación en todo el país para 18 iniciativas presidenciales que quedaron básicamente 17 de ellas en sus mismos términos. Y eso, pues la verdad, no es para nada respetar a la gente. Votó por alguien o votó por el otro, pero pues no estamos respetando a ninguno de esas personas. Muchas gracias. Diputado, muchas gracias. José Luis, espera, me paro para qué. Una sola cosa que tenemos que hacer mañana para empezar a revitalizar esta agenda. Bueno, a mí me parece, por simplificar, pero creo que me lo has puesto muy fácil. Si me dices que solo una, pues yo creo que paralizar la eliminación de cualquier órgano de control y de contrapeso constitucional en México. Me parece que sería una. ¿Tienes micrófono? Bueno, yo quisiera empezar con una reflexión, y es que los legisladores no tenemos ningún costo porque no hay transparencia y rendición de cuentas. Entonces, no hay transparencia de cómo votamos, de por qué votamos así. Entonces, las votaciones que vienen y las que han pasado, díganme ustedes qué legisladores votaron cómo. Entonces, no hay ningún costo para los legisladores. Eso es como una reflexión. ¿Y qué haría yo del discurso a la práctica? Y ya lo estoy haciendo. Yo quiero platicar rápidamente la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, un mecanismo multisectorial, multidisciplinario, colaborativo, transparente
documentamos por completo, totalmente todas las mesas de trabajo. Están en el sitio, están todos los videos de las mesas de trabajo, de las sesiones, de los eventos. Salieron 3 iniciativas co-creadas con más de 400 expertos. Iniciativa de ciberseguridad, iniciativa de neuroderechos y una reforma constitucional, incluyendo el INAI, que participó de manera muy activa en la alianza. Totalmente transparente, colaborativo, co-creación, rendición de cuentas, accesibilidad, inclusión. Eso es Parlamento Abierto, porque además del proceso, las iniciativas fueron hechas de la mano con expertos. Entonces, si bien el impacto se hizo durante la creación de estas iniciativas, eso me parece que es un gran ejemplo de Parlamento Abierto. Muchas gracias, senadora. Queridísima Blanca. Gracias. Bueno, yo cierro con 2 cosas. La primera tiene que ver para retomar las recomendaciones que se hicieron en uno de los últimos observatorios que llevó a cabo este instituto para precisamente crear un Parlamento Abierto digital. Y va de la mano con la iniciativa que ha comentado la senadora Lagunes. Y refiero cuáles son esos principios que están ahí, porque vale la pena ahora, con la conclusión de esta legislatura y la llegada de nuevos legisladores, pues que se considere esto que ya ha sido analizado, estudiado y que puede servir, porque hay que ver hacia adelante, en efecto, y no hacia atrás. Y me refiero a ello. Por un lado, crear la plataforma de Parlamento Abierto digital que permita el acceso, visualización y procesamiento de la información pública. Estructurar un programa institucional de Parlamento Abierto digital que homologue, estandarice en ambas cámaras federales y las 32 de cada entidad federativa las herramientas tecnológicas, principios y procesos para ese fin. Elaborar un mecanismo a través del cual una legislatura se comprometa a promover genuinamente apertura y fortalecer su función de representación y control político. Poner a disposición, ya lo decía la senadora, formatos de lectura fácil y funciones de accesibilidad, incluir medidas de Parlamento Abierto digital a todas las funciones del Poder Legislativo y regularse también el Parlamento Abierto en los reglamentos parlamentarios de ambas cámaras. Cierro diciendo, estamos en un momento muy relevante y muy complejo. Ojalá que tengamos legisladores con una visión republicana y democrática para asumir esa confianza que la gente les dio en las pasadas elecciones. Queremos que en este país veamos hacia el progreso de los derechos humanos. Queremos que esa agenda de derechos humanos genuinamente mueva a la nueva legislatura. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues al final terminamos en el artículo 1 de la Constitución, que es el que todavía nos hace falta cumplir. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en este panel. A las 15:30 horas continuaremos con las actividades de la 6ª Cumbre Nacional de Estado Abierto. Abramos México hacia un Estado abierto. En Enlighten Talk, no estudies Derecho, con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Recuerden que al terminar la participación, el doctor Garza firmará su libro en la entrada de este instituto.